en ORT Noticias. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarlos, amables amigos. Ya estamos listos para iniciar mesa de análisis y vamos a contextualizar lo que vamos a analizar en un instante más, ya que arriben con nosotros tanto Darío como Andrés Ramírez en este lunes, donde por cierto ya son las 7 de la mañana con 59 minutos. Volteado de cabeza está el fútbol mexicano. En lo general, me queda claro que lo que sucedió este fin de semana no es ajeno a ello. Y me refiero a que si la cabeza, en este caso la Liga MX o la misma Femex Food, se encuentra sin rumbo, sin pies ni cabeza, repito, pues también los mismos equipos que son asociados y afiliados se encuentran en esta situación desafortunada. Y digo, al final de cuentas, esto con una reserva, porque no hay que olvidar que el fútbol es una empresa privada, que es de dominio público, pero es una empresa privada, pero que tiene muchos factores que están alrededor y de los cuales no puede vivir sin ellos. Y para empezar, uno de ellos es de los más importantes, el cliente, el aficionado. Y por supuesto los inversores, los socios comerciales, patrocinadores, televisoras y todos los que de manera directa o indirecta viven del fútbol, son parte de lo que se toma en cuanto a decisiones, afectados o no afectados, dentro de las mismas instituciones, de los mismos clubes. Y hablo específicamente de la Liga MX. Bueno, pues este fin de semana hubo dos rarezas de las que, pues, si bien se alinearon ahora sí que los cosmos para que pudiera, como por cierto este fin de semana sucedió algo así similar, que no va a suceder hasta dentro de 400 años, se alinearon 7 planetas y fue visto en Campeche, se pudo ver ahí en Campeche. Bueno, se da de cuenta que se alinearon con estos dos equipos y que por cierto son equipos importantes del fútbol mexicano. Uno de ellos, pues de los históricamente relevantes, que tiene una etapa bastante compleja de lo que ha vivido a lo largo de los últimos torneos. Me refiero a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y el otro, bueno, pues es el caso de los Tigres del Universitario de Nuevo León, que desafortunadamente también padecieron de una situación, y digo padecieron entre comillas, por lo que representa al final de cuentas una decisión que no se esperaba que se diera al final de cuentas en torno a la destitución de Veljko Paunovic. Tal vez haya alguien que en el interior pudiera haber estado con esa previsión, pero al final de cuentas, pues como se dio, y todo pues después de una victoria de 2-1 en la cancha del estadio del Necaxa, donde por cierto no es una cancha fácil, en este torneo, y la del otro, la Chivas Rayadas del Guadalajara, que si bien estaba en un impasse el equipo de Pumas, que por la salida de Gustavo Lema y la llegada de un nuevo entrenador como Efraín Juárez, que no tomó posesión todavía antes de este partido, bueno, pues representaría estas dos destituciones. Y con mucho gusto de saludar, ya están con nosotros. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te fue el fin de semana? Muy bien, José, gracias a Dios, con el gusto de saludarte y por supuesto al auditorio, a la audiencia de ORT Noticias. Andrés, bienvenido. Gracias, Pepe. ¿Ya solucionado o con ejercicio el día de hoy? No, ya un poquito más solucionado. Hay detalles que hay que... Ahora, como decía la abuela, detalles que hay que detallar. La verdad, Ciudad Victoria ya no es una ciudad para que 3, 4 carros anden. Se hace un tráfico impresionante y si no sales temprano, como hoy llegué tarde. También, pero ya la camioneta ya todo bien. Ya todo bien, gracias. Qué bueno, eso es bueno. Bien, pues estábamos abonando el tema de tanto Tigres como Chivas Rayadas del Guadalajara. Se alinearon los cosmos, decía yo, para que se presentaran estas dos rarezas en el fútbol, que en un término, vamos a decir así, muy natural, por decir, y malamente natural, pues no es raro que suceda en el fútbol mexicano. Sí, y sobre todo, José, entrando en materia, en el tema del Guadalajara, más allá del por qué se va el técnico, por qué se da este cambio de técnico, es cómo llegó este técnico al fútbol mexicano, cómo llega este técnico a un club como el Guadalajara. Si bien en su presentación el señor García decía que estaba en un club grande, prácticamente lo equiparaba con los grandes clubes de la Liga Española, de donde él es originario, pero me parece que nunca dimensionó el hecho donde estaba parado. Lo que no me gustaba de él, además de, yo creo que tiene un buen plantel, pero el no explotar el potencial que tiene este Club Guadalajara en el actual torneo. Todavía se incorpora Alan Pulido, este jugador victorense que inmediatamente llegó haciendo goles. No ha tenido la regularidad que uno pensaría tendría un elemento como Alan Pulido, pero más allá de eso, lo relajado que luego parece que juega el Guadalajara, que no existe una exigencia desde el banquillo, y peor aún aquella situación pues
bastante bochornosa, que a mí me pareció debió haber sido el momento clave en el cual el club tenía la justificación para darle las gracias cuando le da una patada a James Rodríguez en el juego contra León. Inexplicable, inaudito, injustificable también, porque era una situación, para empezar, no es la posición de un técnico nunca el confrontarse con un futbolista, no había ni motivo alguno en ese momento, y le tira una patada como tal porque fue sancionado por la liga, no pudo dirigir durante 3 partidos, y me parece que Guadalajara era momento de decir no está a la altura del encargo, y tampoco pues es acorde a los valores de un club como Chivas. A final de cuentas se da la salida. Lo que resulta preocupante ahora es por quién se van a decantar. Todo parece indicar que es Gerardo Espinoza, un técnico que sí, que bueno que se fijan en un mexicano, pero me parece que no tiene los blasones, no tiene el palmarés y no tiene el perfil para llegar a un club como Guadalajara. En las mismas filas de Chivas está el mismo Pepe Meléndez, que terminó campeón en el torneo pasado con el Tapatío. Por ahí los comentaristas, porque estuvimos viendo el sábado el juego contra Pumas, decían que Gerardo Espinoza, que fue campeón también con Tapatío, pero lo fue hace 11, 12 años prácticamente. Es decir, no es un técnico vigente en cuanto a la historia con el Guadalajara. Después tiene un paso por Atlas, creo que estuvo en Ecuador también, de donde viene dirigiendo. Y desaprovecha esta posibilidad de darle continuidad a un técnico que ya tienes en casa, que ya tiene resultados, porque Pepe Meléndez no es nada más técnico campeón en la Liga de Expansión, sino lo ha logrado también en las categorías inferiores, y yo creo que era momento importante dar un golpe en la mesa, y pues tal vez perfilar a un Gonzalo Pineda, que ha venido haciendo bien las cosas en el fútbol de los Estados Unidos, o inclusive, no sé, este es un tema ya de gustos, una voz autoritaria, alguien que viniera y enderezara y pusiera ahora sí que en regla a los jugadores del Guadalajara, como el mismo Tuca Ferretti, pero todo parece indicar que serán cuestión de minutos, de horas, que ya Chivas hará oficial el tema de Espinoza. El caso de Gerardo Espinoza, no hay que olvidar que después de que resultó campeón lo llamaron para ser seleccionador de la Sub-23, y lo dieron de baja en medio de un torneo porque había una posibilidad de ir a dirigir al Puebla, y resulta que el reglamento no se lo permitía. De esas situaciones, que una de ellas, por cierto, se presentó este fin de semana con Tony Mohamed, en una alineación indebida con el equipo Toluca, que es algo muy raro también de platicar, porque se los puedo decir por experiencia propia. Se supone que el sistema no te permite registrar al momento de dar de alta una alineación previa, no formados en México, un determinado número conforme al reglamento. Esto está realmente muy raro, pero bueno, esa es harina de otro costal. Lo que sí es un hecho es que lo de Gerardo Espinoza suena bastante. Pepe Meléndez, como bien mencionas, estuvo en la banca de este partido, y también abonar el tema de Veljko Paunovic. Estaba yo leyendo el comunicado que dio el órgano de comunicación social del equipo de Tigres, órgano de prensa, y dice: después de realizar un análisis detallado, pero pues qué tanto puede haberse sido detallado en cuestión de minutos, ni 12 horas, porque terminan ganando, como bien lo decías, José, un partido complicado contra Necaxa, disputándose ambos los primeros puestos de la tabla general, si quieres tú ya sobre la hora, pero un triunfo es un triunfo. Aquí es más que evidente que estaba todo planchado para la salida de Paunovic, y que también era un tema que ya venía trabajado desde antes, porque no es de que, oye, pues decimos que se va el técnico, ¿quién se queda? ¿Cómo ves si te retiras? ¿Cómo ves si te retiras y tú eres el que dirige? Me parece un tema, y sobre todo se acentúa, porque creo que coincidirán conmigo, porque la historia así lo dicta, cómo se han dado las salidas de los últimos técnicos de Tigres. Digo, el escándalo de Siboldi, por ejemplo, el tema también, lo de Diego Coca, que cómo se da en medio también de un torbellino, vaya, de una situación que va mucho más allá del plano deportivo. Si bien Pauno no tenía contenta la afición de Tigres, porque el desempeño del equipo tampoco está a la altura de la exigencia del entorno felino, pero creo sí que ahí estaba, pianito, en tercer lugar general, un triunfo que todavía le toca el celebrar, y pues resulta que muchas gracias, ahí nos vemos. Pues es que es algo extraño, bendito sea el fútbol mexicano, ¿verdad? Normalmente estas situaciones pasan hoy en día en el fútbol mexicano. Es algo inaudito como el técnico de Tigres y tanto del Chivas de Guadalajara. Recordemos que Tigres había venido en una, creo que después de Cruz Azul, de la victoria de Cruz Azul, creo que fue 2-1, Tigres empezó a caer en un pequeño bache.
Entonces esto le costó mucho a la afición. Recordemos que la afición regiomontana, principalmente la de Tigres, es muy apasionada, es un tipo, unas barras como tipo argentinas, ¿verdad? No tan agresivas, pero sí tan emotivas al momento de apoyar a su equipo en la grada. Lo de Guido Pizarro se me hace un poco extraño, como usted bien lo señalas, terminas de jugar en un rato y a los 5 o 3 minutos te vuelven entrenador de un equipo que a lo mejor al interior ya como vulgarmente sí se le estaban tendiendo la cama al estratega de Tigres. Hoy en día creo que Guido llega como capitán, ahora como entrenador llega siendo uno de los líderes de Tigres, un equipo que en los últimos torneos ha sido protagonista y ha invertido mucho dinero. Ahora también recordemos el retiro del francés, de Gignac, que no había jugado constantemente en la alineación y no había sido titular, y esto, quieras o no, a la afición lo tenía molesto. O sea, recordemos que la afición influye mucho en lo que es Tigres y Rayados, porque al final de cuentas, si no tienes contento al que te llena el estadio, porque la verdad es una verdadera locura lo que se vive en la ciudad regiomontana, o eres Tigre o eres Rayado. En este caso, Tigres, aunque digan que es chico, aunque digan que es un equipo que a lo mejor todavía no tiene regional, que no ha brincado de la etapa regional, pero sí en su ciudad y en varias partes de Tamaulipas también hay aficionados Tigres. Entonces la mancha felina empieza a marcar un poquito más la pausa, y la afición misma no estaba contenta con el entrenador. Ahora le traes a un entrenador que no sé cuánto tiene Pizarro, que terminó su título como entrenador, o su carrera como entrenador. Experimentar, llegar a algo, a lo mejor te cuesta caro ya prácticamente a casi nada de que se termine el clausura 2025. Y esto que, bueno, pues hacíamos, y en redes sociales circuló bastante, pero históricamente pues quedará ahí. Guido Pizarro le quitó 2 veces la chamba a Veljko Paunovic, primero con aquella final, que es el que mete el gol, sí, que le gana a las Chivas, y luego ahora con esta situación, que al final, bueno, es una deportiva, y el otra, me queda claro que sí hay un liderazgo importante y que pesa bastante en el vestidor, como muy pocos equipos, porque vaya que sí, esto que sucede en Tigres sí es bastante real. De hecho, aparte, se acaba de presentar ahorita ya con el equipo. Sí. El día de ayer es cuando realiza la primera práctica Guido Pizarro ya al frente del equipo de Tigres. Y bueno, vaya, es un hombre, de ayer escuchaba yo en la transmisión del juego de Rayados contra Santos, que también hace librar la guillotina a Martín de Michelis, que se había mencionado, que también ya estaba su cargo en riesgo. Y decía Guillermo Franco, el Guille, que estaba como comentarista, dice que fue compañero en el curso para titularse como director técnico de Guido Pizarro. Y bueno, pues hoy ya recibe esta primera oportunidad. Creo que es innegable que Pizarro es un legendario, una leyenda del Club Tigres, y que además contará con el respaldo del grupo, porque evidentemente es un referente. Y sí, hay ciclos que se cumplen. El sábado conviviendo, pues veíamos qué tanto podía jugar ya esta camada de históricos de Tigres, como lo es Nahuel, como lo es Gignac, como lo es el mismo Guido. Y bueno, calculábamos que futbolísticamente hablando, Guido tenía condiciones a lo mejor para 6 meses, un año más. El caso de Gignac me parece que sí es insostenible. Pero sí te has dado cuenta que al final de cuentas el francés sigue siendo pieza clave y armador en el vestidor, porque te arma un vestidor, sí, pero te lo desarma. Pero la bronca es que pasa el terreno de juego y queda exhibido porque ya sus condiciones no le dan. Está por cumplir 40 años y el físico de cada persona es distinto. Vaya, no es un Cristiano Ronaldo. En el caso de él es evidente que tiene sobrepeso, es evidente que le cuesta mucho al momento que le hacen una marca personal. Y yo creo que su carrera sí deberá terminar en este verano, porque tiene que retirarse con el prestigio de una leyenda. Y por lo que entendemos también, sí es un tema que el presidente de Tigres, el señor Culebro, tiene trabajando ya desde hace unos meses, donde estos jugadores van a incorporarse a la parte administrativa. Y si no, pues entendemos mal el mensaje que están enviando, es que Gignac ocupará también un cargo en una vicepresidencia deportiva o en un sitio donde influya en esto. Pero sí creo que, bueno, pues de esta camada únicamente quedará Nahuel, que por sus condiciones y por la posición en la que juega, pues tendrá más oportunidad de estar dentro de la plantilla de
de Tigres, pero evidentemente pues es el fin de una era que hoy se confirma ya con la llegada de Guido Pizarro a la dirección técnica. Y hablando de cambios de directores técnicos, no quiero cambiar el tema, pero me llamó mucho la atención ayer también, el primer día de trabajo de Efraín Juárez al frente de Pumas. Se ve, es un hombre apasionado, un hombre que desborda el cómo se encuentra disfrutando el momento en el que está, y pueden observar un video que sube Pumas a sus redes sociales la noche de ayer, donde dice el primer día del profe, y la manera en cómo les habla, la manera en cómo se dirige a ellos, la manera en cómo lleva el desarrollo de una práctica, pidiendo los trabajos específicos. La verdad me fascinó, a mí me agrada mucho la idea que Efraín esté en el fútbol mexicano después de la preparación que ha tenido primero como auxiliar, lo que hizo en Europa, como auxiliar también en la MLS, después este paso fugaz, pero bastante provechoso en el fútbol colombiano, donde gana la Liga, donde gana la Copa, una lamentable salida que tiene también en medio de polémica, y llega al club que le da la oportunidad de convertirse en futbolista profesional. No creo que la vaya a desaprovechar, y me parece que lo que resta de las jornadas de este clausura 2025, Pumas no va a pasar desapercibido bajo el mando de Efraín Juárez. Hay algo muy interesante aquí también que merece la oportunidad, porque bien lo tocas, Darío, que en algún momento también hemos tenido reflexión acerca de los pocos directores técnicos, no porque no los haya, sino por los que están en este momento en activo en los 18 equipos de la Liga MX, y que pues son muy pocos mexicanos. Entonces, ¿qué tanto ha trabajado realmente? Porque sí, estamos ocupados en las fuerzas básicas, en las subs, en la Liga TDP, en la Liga Premier, pero las fuerzas básicas de los directores técnicos, ¿dónde está ese proceso formativo para poder en algún momento determinado también hacer un equilibrio? No es porque sea malo el extranjero, sino pero ¿por qué no es escogido, por qué no es seleccionado para los diferentes equipos el director técnico mexicano? Entonces sí es importante el hecho de Efraín Juárez, pues sobre todo porque todavía es muy joven y que ya trae un palmarés importante, siendo campeón, que no es tampoco cualquier cosa. No hay muchos técnicos mexicanos que hayan sido campeones en el extranjero, fuera de México, y la verdad, pues esto siempre es bienvenido. Ahora, regresando al tema de Tigres, y eso que tú mencionabas, pues no sé si, aunque le alcanzó después a Tigres para ser campeón, pero es un presagio que ya venía, tal vez se adelantó en su tiempo Miguel Herrera para hablar de este tema, porque le costó la chamba. Pero sí, ya él hablaba de una necesidad de un proceso de cambio generacional. Sí, fíjate, estaba checando la página de Transfermarkt, donde pues, te maneja la edad y el rendimiento de los jugadores. Fíjate que tiene un promedio arriba de los 30 años el equipo de Tigres. Como dice Darío, Nahuel tiene 39, Iñak tiene ya prácticamente 39 años también, Carioca tiene 35, Guido tenía 35, Diego Reyes tiene 32 años. Entonces ya es necesario hacer un cambio generacional, porque esto es importante para el conjunto de Tigres, que como bien lo señalábamos, va en el tercer lugar de la tabla general. Esto no implica que esté bien, pero tampoco implica que esté mal. Tiene 19 puntos, solamente ha perdido 3 compromisos. Es la quinta mejor ofensiva, o sea, no está tan mal. No anda tan mal. En el tema defensivo, creo que es la segunda mejor. Entonces, el conjunto de Tigres, creo que tomó un poquito apresurada la decisión del cambio técnico. O sea, vuelvo a repetir, el tema de la presión de la afición, el tema que no estaba a gusto. Igual, para no también desviarnos del tema, este fin de semana también el dueño de Chivas fue literalmente agredido por la afición, diciendo que él no era Chivas. O sea, realmente la afición de México ya está viendo que se está levantando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el cambio de técnico, cambio de directivos, constantes rotaciones, jugadores suspendidos, o sea, todo esto a la afición ya le está cansando, y no nada más es a la de Tigres, ni a la de Chivas, ni a la de Cruz Azul. Son equipos que realmente siempre están dentro de la jugada en el torneo, y esto implica que el aficionado ya está teniendo conocimiento, y además también exige en un tema un poquito muy aparte el ascenso y descenso, porque sería prioritario para estos equipos, entre comillas, los grandes o los equipos protagonistas, siguieran manteniendo un buen nivel. Porque, por ejemplo, hoy pagas una multa porque fuiste el peor de la tabla. Sí, porque hay que decir algo, el descenso existe, pero tienes que pagar para no descender, porque si no pagas, sí desciendes. Sí, o sea, eso es importante. El tema ese es que el aficionado ya no está creyendo en esta parte de que la renovación por parte de la federación, una reestructuración de la liga, vamos a hacer una de las ligas más competitivas.
ya le pasó, ya creo que dos técnicos a Chivas, ¿verdad? Le han costado en estos cambios. Uno que se va a Argentina y otro que pues primero renuncia y luego dice que no y la directiva se lo cumple. Otro de Cruz Azul que vio la puerta y optó por irse a Europa. El caso del entrenador de Tigres, que a final de cuentas no estaba haciendo mal las cosas, estaba en el tercer lugar y aún así le cuesta la chamba. Llega Efraín Juárez, un mexicano que pues no le apostaba nada en Colombia y termina siendo campeón con el Nacional. Ahora trata de revivir a unos Pumas que verdaderamente no la han llevado muy bien en este torneo. Entonces todo esto creo que la afición ya no cree, Pepe, ya no está creyendo, Darío, ya no está creyendo en lo que es realmente la Liga MX. Aquí también lo interesante sería, ¿esto sucede en otras latitudes geográficas? Yo creo que tiene una particularidad muy marcada el fútbol mexicano, pero la poca paciencia o la incongruencia que luego tienen los directivos, el hecho de no cumplir procesos, me parece que se destaca más en el fútbol latinoamericano, porque ponían el nombre hace unos momentos de Fernando Gago, de cómo se va de Guadalajara por la puerta de atrás, mintiéndole a la afición, mintiéndole a sus mismos jugadores, porque era un discurso que seguramente manejaba dentro del vestidor. Y pues el que obra mal le va. Se acaba de ser también rescindido su contrato con Boca Juniors, a donde no pues queda fuera prácticamente en una prelibertadores o en una fase de grupos, y contra Alianza de Lima en una tanda de penales en la que pues obviamente esto es una tragedia para un club grande como Boca Juniors, y también se va por la puerta de atrás. Pero sí, definitivamente lo que sí suena bastante extraño es cómo ni con un triunfo logras apaciguar las aguas dentro de un club, porque el Guadalajara, por ejemplo, el sábado gana con un técnico interino, vamos a llamarle, pero un técnico que tiene todos los méritos para poder quedarse y guiar, más aún cuando tu criterio de elección, todo parece indicar, va a ser también un técnico joven, un técnico de poca experiencia. Y en el caso de Tigres, bueno, pues vienes de ganar un partido complicadísimo y aún así decides cerrar este ciclo. Los triunfos calman las tormentas, y parece ser que ni eso tiene contentos o al grupo de jugadores que mandan dentro del plantel o ni a los mismos directivos. Y bueno, ya para concluir, en las últimas ideas y aportaciones en conclusión, yo sí temí el hecho de que el día de ayer, a pesar de la victoria de Martín de Michelis con Rayados, por la forma, porque llegó a estar arriba Santos, luego le empató, Rayados dio la vuelta, volvió a empatar Santos y solucionó mucho, como bien dices, la victoria, pero también el gol de Sergio Ramos, que es algo que hay que resaltar. Un último comentario respecto de estas rarezas del fútbol. Pues que sigamos estando a la expectativa de que el fútbol mexicano no nada más los resultados pueden ser sorpresivos, sino también las decisiones de los mismos técnicos, y que seguramente este torneo de clausura 2025 todavía tendrá mucho que contar, no nada más en la Liga MX, sino también en esta Liga de Expansión, de la cual, bueno, pues todos vivimos. El próximo jueves, no lo olvide, Correcaminos regresa a casa, después de, también hay que mencionarlo, el viernes Correcaminos consigue un triunfo de último minuto valiosísimo en medio de toda la situación de un panorama deportivo que se estaba complicando, y ya no digamos el extradeportivo, que también la victoria hace que se calmen las aguas dentro de Correcaminos. Andrés. Pues yo nomás recordarle a la afición que empieza a despertar, la verdad, el fútbol mexicano, independientemente de los directivos y los jugadores, creo que las nuevas generaciones y el aficionado, que es el que va al estadio, el que te llena cada semana donde juegas de local, ya está despertando, ya hay criterios, ya hay situaciones que realmente son alarmantes en el fútbol mexicano, y si los directivos y los altos mandos de la federación no toman cartas en el asunto, ahora sí, como vulgarmente se dice, le puede tronar el cohete en la mano. Bien, pues muchas gracias, Darío, feliz semana. Gracias, todos, el éxito, semana y bendecida. igualmente, para todos. Andrés. Muy buen fin de... Bueno, inicio de semana. Para mí todos los días son jueves. Gracias, Andrés. Nos vamos a la pausa y regresamos. Buen día.